Luego, Jab asomó la cabeza por el agujero que habían abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado a esta situación sin queso. Durante un tiempo habían creído que podría no haber nada de queso en el laberinto, o que quizá no lo encontrara. Estas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Hem seguía preguntándose quién se ha llevado mi queso. Pero Jab, en cambio, se preguntaba, ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás en dirección hacia donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás. El territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso. Jab se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared por delante de él y se quedó mirándola fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de temor puede ser bueno, cuando se teme que las cosas se empeoren si no se hace algo. Puede sentirse uno impulsado a la acción. Pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno hacer nada. Miró a la derecha, hacia la parte del laberinto donde nunca había estado, y sintió temor. Luego, inspiró profundamente, giró hacia la derecha y empezó a internarse en el laberinto, caminando lentamente en dirección a lo desconocido. Mientras trataba de encontrar su camino, Jab pensó que quizá había esperado demasiado tiempo en el depósito del queso Q. Hacía ya tantos días que no comía queso que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que, si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro. Luego, esbozó una suave sonrisa al tiempo que pensaba, más vale tarde que nunca. Durante algunos días fue encontrando un poco de queso aquí y allá, pero nada que durase mucho tiempo. Había confiado en encontrar queso suficiente para llevarle algo a Hem y animarlo a que lo acompañara en su exploración del laberinto. Pero Jab todavía no se sentía bastante seguro de sí mismo. Tenía que admitir que experimentaba confusión en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que estuvo por allí afuera. Justo cuando creía estar haciendo progresos, se encontraba perdido en los pasadizos. Parecía como si efectuara su progreso a base de avanzar 2 pasos y retroceder 1. Era un verdadero desafío, pero debía reconocer que hallarse de nuevo en el laberinto, a la búsqueda del queso, no era tan malo como en un principio le había parecido. A medida que transcurría el tiempo, empezó a preguntarse si era realista por su parte confiar en encontrar queso nuevo. Se preguntó si acaso no abrigaba demasiadas esperanzas, pero luego se echó a reír.
al darse cuenta de que, por el momento, no tenía nada que perder. Cada vez que se notaba desanimado, se recordaba a sí mismo que, en realidad, lo que estaba haciendo, por incómodo que fuese en ese momento, era mucho mejor que seguir en una situación sin queso. Al menos ahora controlaba la situación, en lugar de dejarse llevar por las cosas que sucedían. Entonces, se dijo a sí mismo que si Fisgón y Escurridizo habían sido capaces de seguir adelante, también podría hacerlo él. Más tarde, al considerar todo lo ocurrido, comprendió que el queso del depósito del queso Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como en otro tiempo creyera. Hacia el final, la cantidad de queso que encontraban había ido disminuyendo y lo que quedaba se había vuelto rancio. Su sabor ya no era tan bueno. Hasta era posible que el queso viejo hubiera empezado a parecer mojo, aunque él no se hubiera dado cuenta. Debía admitir, no obstante, que si hubiese querido probablemente habría podido imaginar lo que se le venía encima, pero no lo había hecho. Ahora se daba cuenta de que probablemente el cambio no le habría pillado por sorpresa, si se hubiese mantenido vigilante ante lo que ocurría y se hubiese anticipado al cambio. Quizá fuera eso lo que hicieron Fisgón y Escurridizo. Decidió que, a partir de ahora, se mantendría mucho más alerta, esperaría a que se produjera el cambio y saldría a su encuentro. Confiaría en su instinto básico para percibir cuando se iba a producir el cambio y estaría preparado para adaptarse a él. Se detuvo para descansar y escribió en la pared del laberinto: olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo comienza a enmohecerse. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo comienza a enmohecerse. Algo más tarde, después de no haber encontrado queso alguno durante lo que le parecía mucho tiempo, Hub se encontró finalmente con un enorme depósito de queso que le pareció prometedor. Al entrar en él, sin embargo, se sintió muy decepcionado al descubrir que se hallaba completamente vacío. Esta sensación de vacío me ha ocurrido con demasiada frecuencia, pensó, y sintió deseos de abandonar la búsqueda. Poco a poco perdía su fortaleza física, sabía que estaba perdido y temía no poder sobrevivir. Pensó en darse media vuelta y regresar hacia el depósito del queso Q. Al menos, si lograba llegar hasta él y Hem seguía allí, no se sentiría tan solo. Entonces se hizo de nuevo la misma pregunta: ¿qué haría si no tuviera miedo? Hub creía haber dejado el miedo atrás, pero en realidad experimentaba miedo con mucha mayor frecuencia de lo que le gustaba tener que admitir, incluso para sus adentros. No siempre estaba seguro de saber de que tenía miedo, pero en el debilitado estado en el que se hallaba, ahora ya sabía de qué se trataba, simplemente de miedo a seguir solo. Hub no lo sabía, pero se retrasaba debido a que sus temerosas convicciones todavía pesaban demasiado sobre él. Se preguntó si Hem se habría movido de donde estaba o continuado paralizado por sus propios temores. Entonces recordó las ocasiones en que se sintió en su mejor forma en el laberinto. Eran precisamente aquellas en las que avanzaba. Consciente de que se trataba más de un recordatorio por sí mismo, antes que de un mensaje para Hem, escribió esperanzado lo siguiente en la pared: el movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo.
El movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. Hub miró hacia el oscuro pasadizo y percibió el temor que sentía. ¿Qué habría allá adelante? ¿Estaría vacío? O, lo que era peor, le acechaban peligros ignotos. Empezó a imaginar todas las cosas aterradoras que podían ocurrirle. Él mismo se infundía un miedo mortal. Entonces se echó a reír de sí mismo. Se dio cuenta de que sus temores no hacían sino empeorar las cosas. Así pues, hizo lo que haría si no tuviera miedo. Echó a caminar en una nueva dirección. Al iniciar el descenso por el oscuro pasadizo, sonrió. Todavía no se daba cuenta, pero empezaba a descubrir que era lo que nutría su alma. Se dejaba llevar y confiaba en lo que le esperaba más adelante, aunque no supiera exactamente qué era. Ante su sorpresa, Hub empezó a disfrutar cada vez más. ¿Cómo es posible que me sentía tan bien?, se preguntó. No tengo queso alguno y no sé a dónde voy. Al cabo de poco tiempo, supo que se sentía bien. Se detuvo para escribir de nuevo sobre la pared. Cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Hub se dio cuenta de que había permanecido prisionero de su propio temor. El hecho de moverse en una nueva dirección lo había liberado. Ahora notó la brisa fría que soplaba en la parte del laberinto y que le refrescaba. Respiró profundamente y se sintió vigorizado por el movimiento. Una vez superado el miedo, resultó que podía disfrutar mucho más de lo que hubiera creído posible. Hub no se sentía tan bien desde hace mucho tiempo. Casi se le había olvidado lo muy divertido que podía ser lanzarse a la búsqueda de algo. Para mejorar aún más las cosas, empezó a formarse de nuevo una imagen en su mente. Se vio a sí mismo con gran detalle realista, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el cheddar hasta el brie. Se imaginó comiendo tanto queso como quisiera y se regodeó con esa imagen. Luego pensó en lo mucho que disfrutaría con estos exquisitos sabores. Cuanto más claramente concebía la imagen de sí mismo disfrutando con el queso nuevo, tanto más real y verosímil se hacía ésta. Estaba seguro de que terminaría por encontrarlo. Escribió entonces: imaginarme disfrutando de queso nuevo antes incluso de encontrarlo me conduce hacia él. Imaginarme disfrutando de queso nuevo antes incluso de encontrarlo me conduce hacia él. Hub siguió pensando en lo que podía ganar, en lugar de detenerse a pensar en lo que perdía. Se preguntó por qué siempre le había parecido que un cambio le conduciría a algo peor. Ahora se daba cuenta de que el cambio podía conducir a algo mejor. ¿Por qué no me di cuenta antes?, se preguntó a sí mismo. Luego siguió caminando presuroso por el laberinto, infundido de nuevo fortaleza y agilidad. Al cabo de poco tiempo distinguió un depósito de queso y se sintió muy animado al observar pequeños trozos de queso nuevo cerca de la entrada. Encontró tipo de queso que nunca había visto con anterioridad, pero que ofrecían un aspecto magnífico. Los probó y le parecieron deliciosos.
Se comió la mayor parte de los trozos de queso nuevo que encontró y se guardó unos pocos para comerlos más tarde y quizás compartirlo con Hem. Empezó a recuperar su fortaleza. Entró en el depósito del queso sintiéndose muy animado, pero para su consternación descubrió que estaba vacío. Alguien más había estado ya allí, dejando solo unos pocos trozos de quesos. Llegó a la conclusión de que si hubiera llegado antes, probablemente, muy probablemente, habría encontrado una buena provisión de queso nuevo. Decidió regresar para comprobar si Hem se animaba a unirse a él en la búsqueda del queso nuevo. Mientras volvía sobre sus pasos, se detuvo y escribió en la pared: cuanto más rápidamente te olvidas del queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo. Cuanto más rápidamente te olvidas del queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo. Al cabo de un rato, Hap inició el regreso al depósito del queso Q y encontró a Hem, a quien ofreció un trozo de queso nuevo, que éste rechazó. Hem apreció el gesto de su amigo, pero le dijo: no creo que me vaya a gustar el queso nuevo, no es a lo que estoy acostumbrado. Quiero que me devuelvan mi propio queso y no voy a cambiar hasta que no consiga lo que deseo. Hap se limitó a sacudir la cabeza por compensar, decepcionado. Algo más tarde, de mala gana, volvió a marcharse solo. Mientras regresaba hasta el punto más alejado de que había alcanzado en el laberinto, echó de menos a su amigo, pero esos pensamientos desaparecieron en cuanto se dio cuenta de lo mucho que le agradaba lo que estaba descubriendo. Antes incluso de encontrar lo que confiaba fuese una gran provisión de queso nuevo, si es que lo encontraba alguna vez, ya sabía que no era únicamente el tener queso lo que le hacía sentirse feliz. Se sentía feliz por el simple hecho de no permitir que el temor dictaminara sus decisiones. Le gustaba lo que estaba haciendo ahora. Consciente de ello, Hap no se sintió tan débil como cuando estaba en el depósito del queso Q, sin queso. Experimentó la sensación de tener nuevas fuerzas por el simple hecho de saber que no iba a permitir que su temor le detuviera y que había tomado una nueva dirección, alimentado por ese conocimiento. Ahora estaba convencido de encontrar lo que necesitaba, solo era cuestión de tiempo. De hecho, tuvo la impresión de haber descubierto ya lo que andaba buscando. Sonrió al darse cuenta. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. Tal como le sucediera antes, comprendió que aquello de lo que se tiene miedo nunca es tan malo como lo que uno se imagina. El temor que se acumula en la mente es mucho peor que la situación que existe en realidad. Al principio de su nueva búsqueda experimentó tanto miedo de no encontrar nunca queso nuevo que ni siquiera deseó empezar a buscarlo, pero lo cierto es que desde que iniciara su viaje había encontrado en los pasadizos queso suficiente para continuar la búsqueda. Ahora esperaba con ilusión encontrar más. El simple hecho de mirar hacia adelante ya resultó estimulante. Su antigua forma de pensar se había visto nublada por sus preocupaciones y temores. Antes solía pensar en no tener queso suficiente o en que éste no durase tanto como deseaba. Pensaba más en lo que pudiera salir mal que en lo que podía salir bien. Pero eso cambió por completo desde que saliera por primera vez del depósito del queso Q. Antes pensaba que nunca debería haberles cambiado el queso de sitio y que ese cambio no era justo.
Ahora se daba cuenta de que era natural que el cambio se produjese continuamente, tanto si uno lo esperaba como si no. El cambio solo le sorprende a uno si no lo espera ni cuenta con él. Al comprender repentinamente que habían cambiado sus convicciones, se detuvo para escribir en la pared. Las viejas convicciones no te conducen al queso nuevo. Las viejas condiciones no te conducen al queso nuevo. Jab no había encontrado aún queso, pero mientras recorría el laberinto pensó en todo lo aprendido hasta entonces. Ahora comprendía que sus nuevas convicciones estaban favoreciendo la adopción de nuevos comportamientos. Se comportaba de modo muy diferente a como lo hacía antes, como lo hacía cuando regresó al depósito sin queso, en busca de Hem. Sabía que al cambiar las convicciones, también se cambia lo que se hace. Uno puede estar convencido de que un cambio le causará daño y resistirse por tanto al mismo, o bien puede creer que encontrar queso nuevo le ayudará y entonces acepta el cambio. Todo depende de lo que uno prefiere creer, así que escribió en la pared: al comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues. Al comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues. Jab sabía ahora que habría estado en mejor forma si hubiera afrontado el cambio mucho más rápidamente y abandonado antes el depósito del queso Q. Se habría sentido más fuerte de cuerpo y espíritu y podría haber afrontado mucho mejor el desafío de encontrar queso nuevo. De hecho, quizá ya no lo habría encontrado a estas alturas si hubiese esperado el cambio y permanecido atento, en lugar de desperdiciar el tiempo negando que ese cambio ya se había producido. Utilizó de nuevo su imaginación y se vio a sí mismo descubriendo y saboreando queso nuevo. Decidió continuar por las zonas más desconocidas del laberinto y encontró pequeños trozos de queso aquí y allá. Jab empezó a recuperar su fortaleza y seguridad en sí mismo. Al pensar en el lugar del que procedía, se sintió contento de haber escrito frases en la pared, en tantos lugares diferentes de su andadura. Confiaba en que eso sirviera como una especie de sendero marcado que Hem pudiera seguir a través del laberinto, si es que alguna vez se decidía a abandonar el depósito del queso Q. Jab solo confiaba en estar dirigiéndose en la dirección correcta. Pensó en la posibilidad de que Hem leyera las frases escritas en la pared y encontrara su camino. Escribió en la pared lo que venía pensando desde hacía un tiempo. Observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. Observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. Para entonces, Jab no se había desprendido del pasado y se estaba adaptando con efectividad al presente. Continuó por el laberinto con mayor fortaleza y velocidad, y entonces no tardó en suceder lo que tanto anhelaba. Cuando ya tenía la impresión de estar perdido en el laberinto desde hacía una eternidad, su viaje, o al menos esta parte del mismo, terminó felizmente y con sorprendente rapidez. Jab siguió por un pasadizo que le resultaba nuevo, dobló una esquina y allí encontró el queso nuevo en el depósito de queso N.
Al entrar en él, quedó asombrado ante lo que vio. Allí amontonado estaba el mayor surtido de queso que hubiera visto jamás. No reconoció todos los que vio, ya que algunas clases eran nuevas para él. Por un momento se preguntó si se trataba de algo real o solo era el producto de su imaginación, hasta que descubrió la presencia de sus viejos amigos, Fisgón y Escurridizo. Fisgón le dio la bienvenida con un gesto en la cabeza, y Escurridizo hasta lo saludó con una de sus patas. Sus pequeños y gruesos vientres demostraban que ya llevaban allí desde hacía algún tiempo. Jap los saludó con rapidez y pronto se decidió a probar bocados de cada uno de sus quesos favoritos. Se quitó las zapatillas de correr, les ató los cordones y se las colgó en el cuello por si acaso las necesitaba de nuevo. Fisgón y Escurridizo se echaron a reír, asintieron con gesto de cabeza como muestra de admiración. Luego Jap se lanzó hacia el queso nuevo. Una vez que se hartó, levantó un trozo de queso fresco e hizo un brindis. ¡Viva el cambio! Mientras disfrutaba del queso nuevo, reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que en aquellos momentos en los que temía cambiar, no había hecho sino aferrarse a la ilusión de que el queso viejo ya no estaba allí. Entonces, ¿qué le había hecho cambiar? ¿Acaso el temor de morir de hambre? No pudo evitar una sonrisa al pensar que el efecto eso le había ayudado. Luego se echó a reír al darse cuenta de que había empezado a cambiar en cuanto aprendió a reírse de sí mismo y de todo lo que le hacía mal. Comprendió que la forma más rápida de cambiar consistía en reírse de la propia estupidez, pues sólo así puede uno desprenderse de ella y seguir rápidamente el camino. Era consciente de haber aprendido algo útil de sus amigos ratones, Fisgón y Escurridizo, algo importante sobre seguir adelante. Ellos procuraban que la vida fuese simple, no analizaban en exceso ni supercomplicaban las cosas. En cuanto cambio de situación y el queso cambió de sitio, ellos también cambiaron y se trasladaron con el queso. Eso era algo que nunca olvidaría. Jap también utilizaba un maravilloso cerebro para hacer aquello que los liliputienses saben hacer mejor que los ratones. Se imaginó a sí mismo con todo detalle realista, encontrando algo mejor, mucho mejor. Reflexionó sobre los errores que había cometido en el pasado y los utilizó para planificar para el futuro. Ahora sabía que se puede aprender a afrontar el cambio. Se puede ser más consciente de la necesidad de procurar que las cosas sean simples, de ser flexibles y moverse con rapidez. No hay necesidad alguna de supercomplicar las cosas o de confundirse uno mismo con temerosas creencias. Hay que permanecer atento para detectar cuándo empiezan los pequeños cambios y estar así mejor preparado para el gran cambio que puede llegar a producirse. Conocí ahora la necesidad de adaptarse con mayor rapidez, pues si uno no se adapta a tiempo, es muy posible que ya no pueda hacerlo. Debía admitir que el mayor inhibidor del cambio se encuentra dentro de uno mismo y que nada puede mejorar mientras no cambie uno mismo. Y quizá lo más importante, se dio cuenta de que siempre hay queso nuevo ahí afuera, tanto si uno sabe reconocerlo a tiempo como si no, y que uno se ve recompensado con él en cuanto se dejan atrás los temores y se disfruta con la aventura. También sabía que es necesario respetar algunos temores, capaces de evitarle a uno el verdadero peligro, pero ahora comprendía que la mayoría de sus temores eran irracionales y que le habían impedido cambiar cuando más lo necesitaba. En su momento no le gustó admitirlo, pero sabía que el cambio había resultado ser una bendición disfrazada, puesto que le condujo a encontrar un queso mejor.
Había descubierto incluso una mejor parte de sí mismo. Al recordar todo lo aprendido, pensó en su amigo Hem. Se preguntó si habría leído alguna de las frases escritas en la pared del depósito Q y a lo largo de todo el camino seguido a través del laberinto. ¿Había tomado Hem la decisión de desprenderse del pasado y seguir adelante? ¿Había entrado en el laberinto y descubierto que podía mejorar su vida? ¿O se encontraba todavía paralizado porque no quería cambiar? Ja pensó en regresar al depósito Q para ver si podía encontrar a Hem, confiando en su capacidad para regresar de nuevo hasta aquí. Pensó que si hablaba con Hem podría mostrarle cómo salir de la difícil situación en la que se hallaba, pero entonces comprendió que ya había intentado que su amigo cambiara. Hem tendría que encontrar su propio camino, ir más allá de sus propias comodidades y temores. Eso era algo que nadie podía hacer por él, de lo que nadie podría convencerlo. De algún modo tenía que comprender la ventaja de cambiar por sí mismo. Hub sabía que había dejado atrás un rastro para Hem, y que si éste quería, encontraría el camino limitándose a leer las frases escritas en la pared. Se acercó ahora a la pared más grande del depósito del queso N y escribió un resumen de todo lo aprendido. Dibujó primero un gran trozo de queso y en su interior escribió las frases. Luego, al repasar lo escrito, sonrió. El cambio ocurre, el queso no cesa de moverse. Anticípate al cambio, prepárate para cuando se mueva el queso. Controla el cambio, olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio. Adáptate al cambio con rapidez. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar del queso nuevo. Cambia, muévete con el queso. Disfruta del cambio, saborea la aventura y disfruta del sabor del queso nuevo. Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. El queso no cesa de moverse.